Conduje 6 horas en Navidad para que mi hermano me rechazara. Tras recibir un mensaje de mi padre burlándose de mí, decidí cancelar todos los pagos que les cubría. Al amanecer, ya tenían 66 llamadas perdidas suplicándome volver. Me llamo Sarah Miller y tenía 28 años cuando finalmente aprendí que conducir 6 horas por Navidad no convertía un lugar en un hogar. Solo demostraba lo lejos que estaba dispuesta a ir por personas que me habían entrenado para rogar por un asiento en su mesa. Estaba en el porche delantero con regalos envueltos clavándose en mis dedos cuando la puerta se abrió. Y antes de que pudiera sonreír, mi hermano, Brandon, se rió como si mi llegada fuera el remate que había estado esperando toda la noche para entregar. Este año es para la familia, dijo lo suficientemente fuerte para que todos dentro lo oyeran. No para ti. Detrás de él, oí sillas moverse. Alguien cubrió una risa. Alguien más susurró mi nombre como si yo fuera un error que había subido por el camino de entrada. Por un segundo, no fui una mujer adulta con una carrera, un apartamento y una vida que había construido de la nada. Volví a tener 17 años, de pie en un pasillo escolar mientras un rumor que él había iniciado me seguía como humo. Volví a tener 22 años, viéndolo atribuirse el mérito del dinero que discretamente enviaba a casa. Fui cada versión de mí misma que había tragado humillación porque alguien me dijo, es tu hermano. Déjalo pasar. ¿Por qué? Después de años de éxito en la ciudad, ¿una sola frase suya aún podía hacerme sentir como un fracaso? No le respondí. Solo miré por encima de su hombro a la habitación llena de gente que había oído todo y esperaba a ver qué haría yo. El viaje no había sido tranquilo. No pasé esas 6 horas soñando con luces de Navidad o imaginando alguna reunión festiva perfecta. Pasé la mayor parte agarrando el volante y discutiendo con los recuerdos que seguía fingiendo que eran inofensivos. Cada hora en la carretera se sentía como una puerta abriéndose a otra versión de la misma vieja herida. En la primera gasolinera, recordé la Navidad cuando tenía 19 años y Brandon le dijo a todo el mundo que yo era demasiado sensible porque lloré después de que escondiera mi carta de aceptación universitaria debajo de una pila de correo basura durante 3 días. En la segunda parada de descanso, recordé el Día de Acción de Gracias cuando anunció delante de nuestros primos que mi trabajo de marketing era básicamente mentir con mejores fuentes. Todos se rieron. Mi madre, Carol, me dijo que no arruinara la cena. Mi padre, Frank, dijo que Brandon siempre había sido divertido. Para cuando estaba a 1 hora de la casa, la pregunta en mi cabeza había cambiado de ¿será diferente este año? ¿A por qué sigo dándoles otra oportunidad? Pero luego miré los regalos en el asiento del pasajero, no tonterías caras recogidas en el último minuto. Regalos de verdad, regalos pensados. Una foto enmarcada para mamá del verano antes de que muriera la abuela. Un libro de béisbol firmado para papá porque solía leerme los marcadores cuando era pequeña. Y para Brandon, un álbum de fotos antiguo que había pasado 3 meses reconstruyendo a partir de fotos dañadas de la infancia porque hace años había admitido que echaba de menos la versión de nosotros que solía construir fortalezas en el sótano. Pensé que quizás la memoria podría ablandarlo. Pensé que quizás la Navidad podría crear una pequeña apertura donde el orgullo había cerrado todas las puertas. Ese fue mi error. Cuando llegué a la entrada, vi coches aparcados a lo largo de la acera y siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Nadie salió. Nadie saludó. Llevé los regalos al porche de todos modos, equilibrándolos cuidadosamente contra mi abrigo. Oí risas antes de llamar. Risas cálidas, fáciles, el tipo de risas que siempre parecían existir hasta que yo entraba en una habitación. Entonces Brandon abrió la puerta. Llevaba un suéter verde con un reno falso, sosteniendo una bebida en una mano, ya sonriendo antes de ver mi cara, como si hubiera ensayado este momento. Dios mío, dijo, girando la cabeza hacia la sala de estar. Todos miren, Sarah realmente volvió para hacer drama navideño este año. La habitación detrás de él se movió. Algunas personas se rieron porque pensaron que debían hacerlo. Sentí el aire frío golpear el lado de mi cuello, pero no retrocedí. Feliz Navidad, Brandon, dije en voz baja. Él miró los regalos, luego a mí. Condujiste todo este camino con accesorios, dijo. Eso es compromiso. Mi boca se abrió, pero no salió nada. Se inclinó más cerca, bajando la voz lo suficiente para que fuera personal.
pero no lo suficiente para que los demás no lo oyeran. Este año es para la familia, no para ti. Luego cerró la puerta en mi cara, no la golpeó. Eso habría parecido cruel. La cerró con un clic lento y deliberado, como si estuviera terminando una reunión. Me quedé allí con mis regalos en los brazos, escuchando las risas filtrarse por las paredes. Alguien dentro dijo, ¿de verdad acaba de hacer eso? Alguien más se rió de nuevo, más fuerte esta vez. Y durante unos segundos, hice lo que siempre había hecho. Me busqué el crimen. ¿Qué había dicho? ¿Qué había hecho? ¿Qué me pasaba para que mi propio hermano quisiera borrarme de la Navidad? Podría haberme ido entonces. Debí haberlo hecho. Pero el viejo entrenamiento era poderoso. La familia significaba probar que no eras difícil. La familia significaba volver a llamar, incluso después de que la puerta se hubiera cerrado en tu cara. Así que levanté la mano y llamé por segunda vez. Tardó casi un minuto completo antes de que la puerta se abriera de nuevo. Esta vez, era mi madre, Carol, su sonrisa demasiado amplia, sus ojos ya nerviosos. Sara, dijo como si me hubiera encontrado esperando accidentalmente en lugar de abandonada en su porche. Entra, cariño. Hace mucho frío. Me abrazó rápidamente, pero su cuerpo estaba tenso. Por encima de su hombro, vi a Brandon de pie junto a la chimenea, levantando su bebida en un pequeño brindis que solo yo podía ver. Mi padre, Frank, estaba sentado en su sillón, mirando su teléfono. No preguntó por qué me habían dejado fuera. No preguntó qué había dicho Brandon. Solo levantó la vista y me dio una sonrisa que me dijo que me comportara. Esa fue la primera traición de la noche. No la broma, no la puerta, el silencio. Dentro, la casa olía a canela, carne asada y viejas expectativas. Todos actuaron como si la puerta principal nunca hubiera sucedido. Mi tía Karen me abrazó más tiempo que nadie, y por un breve segundo, casi me rompo. Susurró, me alegro de que hayas venido. Y le creí. Pero al otro lado de la habitación, Brandon ya estaba dominando la conversación. Siempre había sido bueno en eso. Podía herir a alguien con una frase y luego hacer que la habitación le diera las gracias por el entretenimiento. Dejé los regalos debajo del árbol, alisando la esquina rota de un paquete con el pulgar. Mis manos estaban firmes ahora, pero eso me asustaba más que si hubieran temblado. Empezaba a sentir la calma que llega cuando algo dentro de ti deja de pedir permiso. Mamá aplaudió y anunció el intercambio de regalos, desesperada por arrastrar a todos de vuelta al guión navideño. La gente se sentó en círculo, el papel se rompió. Los cumplidos volaron. Vi a papá abrir su libro de béisbol y sonreír con verdadera sorpresa. Solía hablar de este equipo todo el tiempo, dijo. ¿Lo recordabas? Recordaba muchas cosas, respondí. Él me miró, quizás escuchando algo bajo las palabras, quizás eligiendo no hacerlo. Mamá abrió la foto enmarcada de ella y la abuela y se llevó los dedos a la boca. Por un momento, sus ojos se humedecieron. Sara, susurró. Esto es hermoso. La habitación se suavizó. Incluso yo me suavicé. Y entonces Brandon extendió la mano para coger su regalo. Sabía antes de que lo desenvolviera que le había dado demasiado poder. El álbum estaba envuelto en papel azul oscuro con una cinta plateada. Dentro había fotografías que había restaurado, etiquetadas y ordenadas por año. Fortalezas en el patio trasero, carreras de bicicletas, muñecos de nieve, cumpleaños. El verano en que ambos tuvimos varicela y vimos dibujos animados durante una semana. Había una foto de él a los 9 años dormido sobre mi hombro, con la boca abierta, una mano todavía agarrando un dinosaurio de juguete. Casi no la incluí porque se sentía demasiado tierna. La incluí porque quería creer que la ternura todavía importaba. Brandon peló el papel lentamente, ya actuando. Veamos qué me trajo la genio de la ciudad, dijo. Abrió el álbum. Su expresión cambió por medio segundo. Lo vi. También lo vio Karen. Algo humano pasó por su rostro y desapareció. Luego se rió. Vaya, dijo. Un álbum de recortes.
Se te colapsó el presupuesto de marketing este año. Algunos parientes se rieron débilmente. Me quedé callada. Pasó las páginas con una mano, demasiado brusco, doblando la esquina de una foto que había tardado 1 hora en reparar. Miren esto, dijo, girando el álbum hacia la habitación. Sara está tratando de recordarnos que una vez fue normal. Se me apretó el pecho, pero no me moví. Hice eso porque una vez me dijiste que echabas de menos esos días, dije. Mi voz era lo suficientemente tranquila como para que la gente me mirara. La sonrisa de Brandon se contrajo. Sí, bueno, también solía creer en Santa. Lanzó el álbum sobre la mesa de café. Cayó abierto, con las páginas dobladas. Cuidado, dijo Karen en voz baja. Brandon la miró molesto. ¿Qué? No es un documento legal. Solo son fotos viejas. Luego se volvió hacia mí. Además, me sorprende que haya tenido tiempo de hacerlo. ¿No pasas tus días convenciendo a la gente para que compre basura que no necesita? Levantó su bebida hacia mí, Sara, la reina de la manipulación profesional. La risa que siguió no fue ruidosa, pero fue suficiente. No importó que algunas personas parecieran incómodas. No importó que mamá susurrara, Brandon, basta. Lo que importó fue que nadie se levantó. Nadie dijo que eso era cruel. Nadie dijo que condujo 6 horas para estar aquí. Nadie dijo que no puedes hablarle así. Miré el álbum sobre la mesa y vi más que páginas dobladas. Vi cada año en que había tratado de convertir el dolor en prueba de amor. Vi los cheques que había escrito cuando vencía la factura médica de papá. Vi el pago de servicios públicos que cubrí el pasado febrero cuando mamá dijo que estaban avergonzados y me rogó que no se lo dijera a Brandon. Vi el borrador del seguro del coche que había estado saliendo de mi cuenta durante 8 meses porque el negocio de Brandon estaba pasando por un mal momento. Vi con qué facilidad aceptaban mi ayuda en privado y se reían de mí en público. Mamá me cogió la mano. Cariño, no lo dice así. Ahí estaba, la oración familiar. No lo dice en serio. No te lo tomes en serio. Mantén la paz. Retiré suavemente mi mano. Entonces, ¿cómo lo dice en serio? La habitación se quedó en silencio. Brandon puso los ojos en blanco. Aquí vamos. No, dije, todavía mirando a mamá. Estoy preguntando. Cuando me humilla en la puerta, ¿cómo lo dice en serio? Cuando se burla de mi trabajo, ¿cómo lo dice en serio? Cuando convierte un regalo en un arma, ¿cuál es exactamente la interpretación amorosa? El rostro de mamá perdió color. Papá se removió en su silla. Brandon se echó hacia atrás, molesto porque la habitación había dejado de seguir su ritmo. Sara, dijo papá con cautela. ¿Es Navidad? No hagamos esto más grande de lo que debe ser. Esa frase terminó algo en mí porque ya era grande. Había sido grande durante años. Solo lo habían llamado pequeño porque yo era la que lo llevaba. Entré en la cocina antes de decir algo que no pudiera retractarse. No porque tuviera miedo de Brandon, sino porque tenía miedo de lo claramente que finalmente veía a todos los demás. La cocina era luminosa, cálida y llena de platos esperando ser sacados. Pero me sentí extrañamente separada de ella, como si estuviera viendo una escena a través de un cristal. Vertí agua en un vaso que no quería y miré mi reflejo en la ventana oscura sobre el fregadero. Me veía más vieja que esa mañana, no por el viaje, no por el frío, sino porque la esperanza te envejece cuando te sigue decepcionando en la misma habitación. Papá entró primero. Cerró la puerta de la cocina a medias, no del todo, porque en nuestra familia, la privacidad solo se permitía cuando protegía a la persona que causaba el problema. Sara, dijo, sé que Brandon puede ser un poco exagerado. Casi me río. ¿Un poco exagerado? ¿Sabes cómo es? Sí, dije. Lo sé. Ese es el problema. Papá se frotó la frente. Estás cansada del viaje. No dejes que un comentario arruine la Navidad. Me di la vuelta. No fue un comentario. Entonces no dejes que las cosas viejas arruinen la Navidad.
No son viejas si todos las siguen repitiendo. Antes de que papá pudiera responder, Brandon empujó la puerta con el hombro, sonriendo como si hubiera llegado para recoger aplausos. «Estamos teniendo una reunión de crisis porque no lloré por un álbum de recortes», preguntó. Mamá lo siguió, ansiosa, secándose las manos con una toalla. Karen se deslizó al final y se quedó cerca de la puerta. Me di cuenta de que no estaba allí para representar la paz. Estaba allí para ser testigo. Brandon me señaló con su vaso. ¿Sabes cuál es tu problema? Vuelves a casa esperando que todos actúen como si fueras un personaje trágico de película. Quizás la gente te trataría normalmente si dejaras de actuar herida todo el tiempo. Sentí que papá se tensaba, pero aún así no dijo nada. Mamá susurró, Brandon, ya basta. Con la misma voz débil que había usado durante años, la que sonaba más como una sugerencia que como un límite. Dejé mi vaso. ¿Recuerdas el último año? Brandon parpadeó. La sonrisa se desvaneció. ¿Qué? El último año. Repetí. Cuando alguien le dijo a la mitad de la escuela que hice trampa en mi ensayo de beca. Mamá frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La mandíbula de Brandon se movió. Dios mío. Eso fue hace una eternidad. Entonces sí recuerdas que fue una broma. Me costó 3 amigos, 2 recomendaciones de profesores y casi mi entrevista de beca. La habitación se quedó en silencio. Nunca había dicho eso en voz alta delante de ellos. En ese entonces, me lo había tragado porque Brandon lloró primero. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía que la gente le creería. Dijo que yo lo estaba haciendo sentir como un monstruo. Mamá lo abrazó. Papá me dijo que no destruyera a mi hermano por un error adolescente. Y de alguna manera me volví responsable de curarme de una herida que todos los demás archivaron como drama familiar. No sabía eso, dijo mamá apenas audible. No preguntaste, dije. Brandon se burló. ¿De verdad estamos haciendo un juicio por chismes de secundaria? No, dije, estamos haciendo la verdad. Finalmente, me volví hacia papá. Cuando me mudé a la ciudad, Brandon le dijo a todo el mundo que me fui porque pensaba que era mejor que esta familia. Nunca te dijo que envié dinero a casa 3 meses después cuando te redujeron las horas. Los ojos de papá se dirigieron a Brandon. Brandon miró hacia otro lado. Seguí porque detenerme ahora habría sido otra forma de rendición. Cuando mamá me llamó llorando por la factura de la calefacción, me pidió que no lo mencionara porque no quería avergonzar a Brandon. Así que la pagué. Cuando el seguro de tu camión estaba a punto de caducar, Brandon me llamó a mí, no a ti, y dijo que solo necesitaba ayuda hasta que su negocio repuntara. Eso también lo pagué yo. La toalla de mamá se retorció en sus manos. El rostro de papá se endureció lentamente, no hacia mí, sino hacia la forma de una verdad que había evitado. La voz de Brandon bajó. No necesitas anunciar cosas privadas. Qué gracioso, dije. Nunca tuviste problemas para anunciar cosas privadas cuando me hacían parecer patética. Se acercó. ¿Crees que pagar unas pocas facturas te hace mejor que nosotros? Ahí estaba. La trampa. Si me defendía, era arrogante. Si me quedaba callada, era culpable. Respiré hondo. No, creo que pagar las facturas en silencio mientras me burlan ruidosamente me hace terminar. Los ojos de mamá se llenaron, pero esta vez no me ablandé por sus lágrimas. Demasiadas veces me había ablandado por ellas y lo había llamado amor. Papá finalmente habló. Brandon, ¿es eso cierto? Sara pagó tu seguro. Brandon se rió una vez, corta y fea. ¿Por qué importa? Ella tiene dinero. La cara de Karen cambió. Eso fue lo que dijiste el verano pasado, dijo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Brandon se congeló. Karen se cruzó de brazos. En la barbacoa, le dijiste a Mark que Sara era fácil de culpar porque estaba desesperada por ser incluida. Dijiste que si tus padres alguna vez necesitaban algo, podrías conseguir que ella lo cubriera siempre y cuando nadie le diera demasiadas gracias.
El silencio después de eso no fue vacío. Estaba vivo. Brandon miró a Karen como si lo hubiera traicionado. Yo la miré como si hubiera abierto una ventana en una habitación en llamas. Mamá se sentó en la silla más cercana. La boca de papá se movió, pero no salieron palabras. ¿Y yo? Sentí algo más frío que la ira y más limpio que el dolor. Confirmación. La forma más dolorosa de libertad es darte cuenta de que no lo estabas imaginando. Brandon se recuperó como siempre lo hacen las personas como él, no disculpándose, sino cambiando de disfraz. Su rostro se suavizó, sus hombros cayeron. Miró alrededor de la cocina como si hubiera sido emboscado por la crueldad en lugar de expuesto por las consecuencias. Vaya, dijo en voz baja. ¿Así que esto es lo que estamos haciendo? Convirtiendo la Navidad en un ataque público contra mí. Mamá reaccionó inmediatamente. Su cuerpo se inclinó hacia él antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Esa siempre había sido la coreografía. Brandon hería a alguien, luego parecía herido, y mamá corría a detener la hemorragia que él había creado. Pero esta vez, se detuvo a medio camino. Lo vi suceder. Sus manos se abrieron, se cerraron y luego cayeron en su regazo. Brandon también lo notó, y el pánico brilló en sus ojos. No te estoy atacando, dije. Estoy describiendo lo que hiciste. No, me estás humillando. En la puerta principal, me humillaste. En la sala de estar, me humillaste. Durante años, me humillaste. La diferencia es que yo estoy usando hechos y tú usaste bromas. La voz de papá sonó baja. Brandon, responde a la pregunta. ¿Dijiste eso de usar a tu hermana? La boca de Brandon se apretó. La gente dice cosas. Quédate fuera de esto, dijo Karen. No, respondió Karen. Me quedé fuera demasiado tiempo. Esa frase aterrizó pesadamente porque no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a todos en esa casa que habían reído, excusado, minimizado o mirado hacia otro lado. La puerta de la cocina se abrió más, y me di cuenta de que varios parientes se habían reunido cerca del pasillo, atraídos por las voces. Brandon los vio e inmediatamente cambió de nuevo, ahora, más teatral. Todos conocen a Sara. Vuelve una vez al año, actúa superior, tira dinero y luego espera que la adoremos por ello. Sentí que el viejo reflejo se elevaba en mí, defender, explicar, demostrar que era amable. Pero lo dejé pasar. No necesitaba interpretar la inocencia para personas que habían visto lo suficiente como para saber. Papá se levantó. Ella no tiró dinero. Nos ayudó. Brandon se volvió hacia él. Porque quiere controlar. No, dijo papá, y su voz se quebró de una manera que no había oído desde el funeral del abuelo. Porque le pedimos ayuda. Mamá se cubrió la cara. Papá continuó, más lento ahora, avergonzado de cada palabra. Le pedimos ayuda, y luego te dejamos hablar de ella como si fuera egoísta. Te dejamos hacerla la extraña mientras ella ayudaba a mantener esta casa en funcionamiento. Brandon lo miró, aturdido. No porque la verdad le doliera, sino porque papá finalmente lo había dicho en voz alta. Miré a mi padre y no sentí perdón instantáneo, solo un dolor sordo. El reconocimiento importaba, pero no borraba años de cobardía. ¿Sabes qué es lo peor? Pregunté. Nadie respondió. Ni siquiera es el dinero. Es que seguía pensando que si era lo suficientemente útil, lo suficientemente considerada, lo suficientemente callada, eventualmente alguien me defendería antes de que tuviera que rogar por ello. Mamá comenzó a llorar entonces. Sara, lo siento mucho. Brandon se rió por lo bajo. Increíble. Ella da un discurso dramático y de repente yo soy el villano. Karen dio un paso adelante. Tú te convertiste en el villano cuando disfrutaste de hacerle daño. Él la miró con recelo. ¿Y tú eres perfecta? No, dijo ella. Pero sé la diferencia entre molestar a alguien y entrenar a toda una familia para que se ría cuando se encogen. Ese fue el primer momento en que Brandon realmente pareció asustado. No triste, no arrepentido, asustado.
El poder que había tenido durante años era simple. Él controlaba la historia. Sara era sensible. Sara era dramática. Sara pensaba que era mejor que todos. Sara no podía tomar una broma, pero ahora la historia tenía grietas, y a través de esas grietas, todos podían ver la maquinaria detrás de ella. Papá pasó junto a él y entró en la sala de estar. Un minuto después, regresó sosteniendo el álbum de fotos. Lo colocó en la encimera de la cocina y alisó la página doblada con la palma de la mano. Su mano se detuvo sobre la foto de Brandon dormido sobre mi hombro. Era su hermano, dijo papá en voz baja. Debiste haber protegido esto, no burlarte de ello. Por primera vez en toda la noche, Brandon no tenía una broma lista. Miró el álbum, luego a mí. Sara, dijo, su voz suavizándose en algo que podría haberme engañado 5 años antes. Mira, lo siento si te sentiste avergonzada. Cerré los ojos por un segundo. Ahí estaba, la disculpa falsa. Lo siento si te sentiste. Lo siento si lo tomaste de esa manera. Lo siento si la herida le causó inconvenientes al cuchillo. No, dije, inténtalo de nuevo. Su rostro se endureció. Perdona. Dije, inténtalo de nuevo. Discúlpate por lo que hiciste, no por cómo reaccioné. La habitación contuvo la respiración. Los ojos de Brandon se dirigieron a nuestros padres, buscando rescate. Nadie se movió. Y eso, más que cualquier discurso que yo pudiera dar, fue su primera consecuencia real. Brandon no se disculpó. No realmente. Murmuró algo sobre que las cosas se salían de control, luego se retiró a la sala de estar donde podía reunir la simpatía de quien quisiera la versión más fácil de la noche. Durante 20 minutos, la casa existió en un extraño y roto silencio. La cena estaba técnicamente lista, pero nadie se sentó. Mamá seguía limpiando encimeras que ya estaban limpias. Papá estaba junto a la chimenea con el álbum bajo un brazo como si estuviera protegiendo pruebas. Karen se quedó cerca de mí. Estaba agradecida, pero también agotada de una manera que el apoyo no podía arreglar. Hay un tipo especial de cansancio que proviene de ser finalmente creído después de años de ser ignorado. Se siente bien, pero también te hace llorar por cada versión anterior de ti mismo que merecía esa creencia antes. Fui al pasillo a buscar mi abrigo. Mamá me siguió. Por favor, no te vayas, dijo. No así. La miré a la cara. A la mujer que me había amado y me había fallado en el mismo aliento durante la mayor parte de mi vida. ¿Cómo debo irme? Pregunté en voz baja, para que todos puedan fingir que no fue tan malo. Ella se encogió. No sé cómo arreglar esto esta noche. No puedes arreglarlo esta noche, entonces quédate y déjanos empezar. Quería creerle. Esa era la parte peligrosa. Una parte de mí todavía quería sentarse a la mesa, pasar las patatas, dejar que papá pidiera una disculpa torpe, dejar que mamá llorara por el postre, dejar que Brandon evitara mis ojos y llamara a eso progreso. Pero entonces oí la voz de Brandon desde la sala de estar. Baja, pero no lo suficiente. Está estresada por el trabajo, dijo. ¿Sabes cómo se pone? Todos actúan como si hubiera cometido un crimen porque Sara necesitaba atención. El pasillo se quedó en silencio. Mamá también lo oyó. Su rostro cambió, pero no dijo nada. Ese silencio respondió a la pregunta que me había estado haciendo toda la noche. Brandon no estaba arrepentido. Estaba editando la historia en tiempo real. Entré en la sala de estar. Dejó de hablar tan pronto como me vio. La gente a su alrededor parecía culpable, lo que me dijo que habían estado escuchando. Sigue, dije. Me estabas explicando. Brandon se levantó. Estaba tratando de calmar a todos diciéndoles que soy inestable. Dije estresada. Dijiste atención. Sus fosas nasales se dilataron. Lo retuerces todo. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban ahora. No, Brandon. Esta noche, lo estoy desenredando todo.
Abrí la carpeta que había creado meses atrás, no porque planeara una confrontación navideña, sino porque había empezado a guardar pruebas para mí misma. Capturas de pantalla de transferencias bancarias, confirmaciones de servicios públicos, pagos de seguros, mensajes de Brandon. No se lo digas a mamá y papá, ¿vale? Se preocuparán. Otro. Sabes que te escuchan más porque eres la exitosa. Otro. Te pagaré cuando el negocio repunte. Lo juro. Sostuve el teléfono. No dramáticamente, no triunfalmente, solo claramente. Para cualquiera que crea que uso el dinero para controlar a esta familia, aquí están los pagos que me pidieron que mantuviera en secreto. Aquí están los mensajes donde Brandon me pidió que no se los dijera. Aquí está el seguro que le dijo a papá que había gestionado él mismo. Aquí está la factura de la calefacción que mamá me dijo que me devolvería y nunca lo hizo. Aquí está el depósito del catering para la cena de esta noche que papá dijo que le faltaba. El rostro de papá palideció. Sara, no. Dije, no estoy haciendo esto para avergonzarte. Lo hago porque la vergüenza solo se me ha asignado a mí y la devuelvo a sus legítimos dueños. Brandon se acercó a mí. Guarda tu teléfono. Karen se interpuso entre nosotros sin dudarlo. No. Toda la habitación también lo vio. Brandon se detuvo, humillado por el hecho de que alguien pensara que necesitaba protección de él. Lo miré y finalmente entendí algo simple. Él nunca había sido poderoso. Había sido protegido. Hay una diferencia. Guardé mi teléfono en mi bolso. Me voy. Mamá comenzó a llorar más fuerte. Papá dijo, Sara, por favor. Brandon murmuró. Claro, gran salida. Me volví hacia él. No, Brandon. Gran límite. Luego cogí mi abrigo, caminé hacia la puerta e hice lo que debía haber hecho la primera vez que se cerró en mi cara. Me fui. El aire frío me golpeó como la verdad. Coloqué los regalos restantes en mi maletero, subí a mi coche y salí de la entrada mientras las caras miraban desde la ventana. 5 minutos después, cuando estaba aparcada bajo una luz de gasolinera tratando de respirar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de papá. Por medio segundo, pensé que quizás sería una disculpa. En cambio, decía, ¡qué broma! Ella realmente vino. Todo mi cuerpo se quedó frío. Luego apareció otro mensaje inmediatamente. Lo siento, chat equivocado. Me quedé mirando esas palabras hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en una puerta. No la puerta principal, la final. Sonreí, pero no había alegría en ello, solo claridad. Abrí mi aplicación bancaria. Una por una, cancelé cada pago automático conectado a ellos, la tarjeta de respaldo de servicios públicos, el giro del seguro, la cuota de reparación de la casa, el almacén que Brandon usaba para el inventario de su negocio. El plan telefónico familiar que había estado cubriendo discretamente desde la primavera. Luego inicié sesión en el portal de catering y eliminé mi tarjeta del saldo restante de Navidad. No venganza por destrucción, venganza por retirada. No les quité nada. Simplemente dejé de dejar que me quitaran a mí. Las llamadas comenzaron antes de que llegara a la autopista. Primero mamá, luego papá, luego Brandon, luego mamá otra vez. No respondí. Mi teléfono se iluminaba una y otra vez en el asiento del pasajero mientras la carretera oscura se extendía ante mí. Y por primera vez en mi vida, su pánico no se convirtió en mi emergencia. A medianoche, papá envió un mensaje, por favor, llámame. Ese mensaje fue seguido por no quise decir lo que sonó. Luego necesitamos entender lo que cancelaste. Luego Brandon, muy maduro. Luego Brandon de nuevo. Estás castigando a mamá en Navidad. Ahí estaba. La última arma que le quedaba. La culpa con un suéter navideño. Entré en un motel a 2 horas de la ciudad porque me ardían los ojos y mi cuerpo finalmente admitió que había terminado. Me registré en una habitación con una lámpara parpadeante, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la cama mientras mi teléfono seguía sonando. Vi subir el número. 11 llamadas perdidas. 23. 38.
En algún momento, Karen envió un mensaje: estoy orgullosa de ti. Además, tu papá acaba de descubrir que Brandon le dijo al tío Mark que pagó el depósito del catering. Aquí está mal. Exhalé larga y lentamente, no porque quisiera el caos, sino porque la verdad finalmente había llegado sin que yo tuviera que arrastrarla por la garganta. Otro mensaje de ella llegó 10 minutos después. Tu mamá le preguntó a Brandon por qué dejó que todos pensaran que los estaba ayudando. Él dijo: le debías a la familia porque te fuiste. Tu papá perdió los estribos. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Le debías a la familia porque te fuiste. Esa era la regla oculta, ¿verdad? Irme a la universidad me hacía desleal. Construir una carrera me hacía arrogante. Tener dinero me hacía responsable de todos los que se burlaban de cómo lo ganaba. Volver a casa me hacía dramática. Mantenerme alejada me hacía egoísta. Nunca había habido una respuesta correcta porque el juego nunca había sido diseñado para que yo ganara. Al amanecer, había dormido quizás 40 minutos. Mi teléfono mostraba 66 llamadas perdidas y más mensajes de los que quería contar. El último era de papá. Por favor, necesitamos hablar. No, Brandon. Papá. Me senté junto a la ventana del motel viendo cómo la pálida luz de la mañana se extendía sobre el estacionamiento, y no me sentía victoriosa. Eso me sorprendió. Había imaginado que la venganza se sentiría como fuego, como satisfacción, como una dramática oleada de justicia. En cambio, se sentía tranquila, pesada, pero limpia. No estaba feliz de que estuvieran luchando por explicar las facturas. No estaba feliz de que mamá llorara o papá estuviera avergonzado, pero había terminado de confundir la compasión con la autoanulación. Alrededor de las 7, Karen llamó. Le contesté porque se lo había ganado. ¿Estás a salvo?, preguntó primero. Sí. Bien. Hizo una pausa. Brandon se fue. ¿Qué quieres decir? Intentó que volviera a ser sobre ti. Dijo que arruinaste la Navidad. Dijo que todos estaban siendo manipulados. Tu papá le pidió que mostrara pruebas de que había pagado una sola de las facturas de las que se jactaba. No pudo. Luego tu mamá le preguntó por qué te cerró la puerta. Se me apretó la garganta. ¿Qué dijo? Karen suspiró. Dijo que pensó que sería divertido. Cerré los ojos. Divertido. Esa palabra había llevado tanta crueldad durante tantos años. Karen continuó: nadie se rió esta vez. Esa fue la venganza. No los pagos cancelados, no las llamadas perdidas, ni siquiera las capturas de pantalla expuestas. La verdadera venganza fue el silencio después de su broma. La habitación que había entrenado para protegerlo finalmente se negó a actuar. Más tarde esa mañana, papá envió un mensaje más largo. Admitió que el mensaje de texto accidental había sido para Brandon. No porque realmente pensara que yo era una broma, dijo, sino porque había estado enojado y avergonzado y quería sonar casual delante de su hijo. Era una excusa terrible. Yo lo sabía. Él lo sabía. Pero luego escribió algo que me hizo dejar de desplazarme. Le enseñamos a Brandon que tu dolor era más fácil de manejar que su comportamiento. Estoy avergonzado. No respondí de inmediato. Algunas disculpas merecen permanecer en el espacio en el que llegan. Mamá envió un mensaje de voz. No lo reproduje. Brandon no envió nada después del amanecer, lo que me dijo más que cualquier disculpa. No estaba reflexionando. Estaba calculando. Y por una vez, eso ya no era mi problema. Volví a la ciudad esa tarde. Las carreteras estaban despejadas, el cielo pálido y abierto, y el silencio en mi coche se sentía diferente al silencio que había llevado de camino. Antes había sido miedo, ahora era espacio. Pensé en el álbum de fotos que todavía estaba en esa casa, a menos que papá lo hubiera guardado. Pensé en el niño pequeño dormido sobre mi hombro en esa foto, y el hombre que había aprendido a convertir la ternura en munición. No lo odiaba. El odio me habría mantenido atada a él. Simplemente dejé de ofrecerme como su blanco favorito. Una semana después,
Papá preguntó si podíamos reunirnos con un consejero familiar. Mamá preguntó qué límites necesitaba antes de volver a casa. Karen me envió el álbum de fotos por correo con una nota que decía: algunos recuerdos merecen mejores habitaciones. Brandon nunca se disculpó. No de una manera que importara. Sin embargo, sí perdió algo. Perdió la risa automática. Perdió el escudo de ser el hijo de oro. Perdió la versión de la familia donde todos protegían su comodidad sacrificando la mía. Y yo también perdí algo. La fantasía de que si los amaba lo suficientemente perfectamente, finalmente dejarían de hacerme daño. Perder esa fantasía fue doloroso. También fue libertad. Esa Navidad no terminó con una cena cálida, pijamas a juego o una foto familiar perfecta. Terminó conmigo abriendo la puerta de mi apartamento, dejando mis maletas y dándome cuenta de que no había fracasado al volver a casa. Finalmente había tenido éxito al irme.